Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a este día del Señor. En esta mañana, la semana pasada estuvimos finalizando el libro de Gálatas y desde hoy vamos a iniciar la lectura del libro de Efesios, la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. Y vamos a iniciar con Efesios 1, desde el versículo 1 hasta el 14. Efesios 1, versículo 1 al 14. Leo la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, mis hermanos. Meditemos por un momento en esta palabra. Como es de costumbre leer los estatutos de nuestra iglesia, hoy nos corresponde leer sobre lo que dicen nuestros estatutos, sobre lo que nosotros creemos. En este caso, sobre la confesión de fe. Voy a leer el numeral A, que dice lo siguiente: la Santa Biblia es la autoridad definitiva y única en todos los asuntos de fe y práctica. Aceptamos y adoptamos la Confesión Bautista de Fe de 1689 de Londres como la expresión más exacta de ese sistema de doctrina que se enseña en la Biblia. No sostenemos que esta confesión de fe esté por encima de las Santas Escrituras o se iguale con ellas. Más bien la aceptamos como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un instrumento de edificación e instrucción.
Esta confesión le provee a cada miembro un conjunto resumido de enseñanzas divinas y por medio de las pruebas bíblicas, cada uno puede estar preparado para dar razón de la esperanza que hay en él. Mis hermanos, nuevamente bienvenidos a todas las personas que nos están visitando en el día de hoy y a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. El Señor les bendiga en este día del Señor. Vamos a iniciar orando para colocar este día en las manos del Señor. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros, Dios. Gracias porque hoy tus misericordias, Señor, son nuevas. Gracias, Señor, porque por tu infinita gracia, Señor, hoy estamos vivos, Dios. Hoy podemos contemplar, Señor, tu creación. Hoy podemos respirar el aire que tú mismo nos das, Señor. En esta mañana queremos agradecerte, Señor, por este día que tú has hecho para el beneficio del hombre, Señor. Para deleitarnos, Señor, y adorarte en este día, Dios. Queremos colocar cada una de las cosas que hagamos, Señor. Que podamos glorificarte, Señor, en cada cosa que hagamos en este tu día, Señor. Oramos para que seas tú, Señor, enseñándonos por medio de tu bendita palabra, Señor. Oramos para que seas tú santificándonos por medio de tu palabra, Señor. Sé tú santificándonos, sé tú ayudándonos, Señor, en medio de la adoración que vamos a entonar hoy, Señor. Oro por los predicadores, Señor, para que puedan enseñar las verdades que están solamente en tus escrituras, Señor. Que puedan enseñar solo tu verdad, Señor, solo tu palabra, solo tu voluntad, Dios. Que no se desvíen a derecha ni izquierda, Señor. Que no se vayan, Dios, a los extremos, sino que estén en la línea de lo que establece tu palabra. Señor, oramos para que tomes el control de la escuela dominical y del sermón, Señor. Que sea tu nombre exaltado, que sea tu nombre glorificado en este día, Señor. Sé tú humillando al hombre, Dios. Sé tú humillándonos en este día por medio de tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en cada una de las cosas que vamos a hacer en este día, Señor. Guíanos a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a glorificar a Cristo, Dios, en todas las cosas que hagamos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, acompáñenme a Salmo 100 del 1 al 5. Salmo 100, versículo 1 al 5. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Los invito a colocarse en pie. Vamos a entonar himnos a nuestro Dios. Primeramente vamos a estar entonando el himno número 20. Alabad al gran Rey. Himno número 20.
Aclamad con trompetas delante del Rey Jehová. Salmo 98, 6. A continuación vamos a entonar el himno número 28, himno al Padre. Himno número 28. Bendito sea el Dios Altísimo. Génesis 14:20. Y por último vamos a entonar el himno 409. Himno 409. Cristo mi camino guió.
Mas ahora andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Pueden tomar asientos. Invito a mi hermano Juan Carlos. Buenos días, hermanos. Que la paz de nuestro Señor esté sobre cada uno de ustedes. Hoy es un buen día. Hoy es el día del Señor, mis queridos hermanos. Permítame un segundo, por favor. Mis hermanos, reciban ustedes un cordial saludo de esta su casa, la casa del Señor, la Iglesia Bautista Reformada, Luz de Vida, para los que están presentes y también para los que nos siguen en nuestra red social. Hoy me corresponde, tengo una gran responsabilidad delante de ustedes y delante del Señor. Espero que el Señor, en su preeminencia y por sus misericordias, me acompañe en la mañana de hoy para poder exponer de la manera más sencilla este tema. Un tema que tenemos que llevarlo a la práctica. Un tema que es práctico y que muchas veces nosotros olvidamos. Olvidamos de manera intencional algunas veces, pero también olvidamos por los afanes de este mundo que consumen nuestro tiempo. Y es un grave error, mis hermanos, porque le estamos dando más comida a la carne que a lo espiritual. Mucho cuidado con eso. Este tema, cuando lo abordé, me confrontó muchísimo. Y espero que haga lo mismo con ustedes. Pero a la vez de confrontarme, me dio mucha tranquilidad y mucha paz. Porque el Señor hoy nos está dando y nos va a dar la oportunidad de poner en práctica todos estos temas que desde hace 2 domingos venimos nosotros exponiendo en las escuelas, en la escuela dominical. Y el tema que me corresponde compartir con ustedes en esta mañana es introducción a las disciplinas espirituales. Es una introducción. No voy a profundizar en cuáles son, cuántos son, sino es la introducción. Para eso, todo lo que resta del mes de febrero y lo que sigue del mes de marzo, estaremos hablando en profundidad de cada una de las disciplinas espirituales. Estaremos hablando de la meditación de la palabra, del estudio de la palabra, de la oración, del ayuno y de muchas otras disciplinas espirituales. Así que mi tema hoy es la introducción a las disciplinas espirituales. Cuando nosotros nos hablan de disciplina, ¿qué se nos viene a la mente, hermano? O a ver, si yo comenzara a preguntarles a cada uno de ustedes, ¿quién leyó la escritura durante toda esta semana? No cuántas veces, sino quién la leyó. La hermana, ¿quién más? La hermana, hermano. Ok, perfecto. Si yo preguntara, ¿cuál es el propósito o la finalidad por la cual nosotros estudiamos la escritura o leemos la escritura? ¿Qué nos podrían decir? Conocer más de Dios. Perfecto.
Eso quiere decir que nos acercamos más a Dios cada vez que nosotros podemos acercarnos a la Escritura. Cuando hablamos de disciplina, hay mucha gente que no quiere disciplinarse. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que disciplinarlo. Mira la definición que encontré en el diccionario acerca de disciplina. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos al exponer estas disciplinas espirituales? Hermano, lo que nosotros queremos, el resultado que nosotros todos queremos es ser como Cristo. Amén a eso, hermano. No sé si me estoy dando a entender o la iglesia está, no sé. Ese es el resultado que nosotros queremos. Ser como Cristo, hermano. Esta disciplina debe tener un método. Escuchen bien. Un método o unos métodos. Y debe tener un norte. Debe tener un método o unos métodos. Debe tener un rumbo, un norte. Debe tener un propósito. Y debe estar orientada a ciertos objetivos. Como lo dije anteriormente, en esta mañana no entraremos a estudiar cuáles son las disciplinas espirituales. Ese estudio lo estaremos haciendo a lo largo y ancho de este mes, o en lo que queda de este mes y en lo que resta del mes de marzo. Mi objetivo en esta mañana es que podamos entender para quiénes son las disciplinas espirituales, cuál es su propósito o finalidad, y que debemos observar, escuchen bien, hermanos, que esta finalidad, que este propósito es la voluntad eterna de Dios. ¿Para quiénes? Para los impíos. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Escuchen bien, voy a repetir esto. Debemos observar que este propósito del estudio de las disciplinas espirituales es la voluntad de Dios para con sus hijos. Para con sus hijos. Voy a citar a un pastor misionero norteamericano, estadounidense, que se llama Victor Raymond Emman. Él dice de la siguiente manera: la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo, se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena para una generación que en gran medida es analfabeta en las escrituras. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de las disciplinas espirituales. Quiero que me acompañen a la escritura. Y como se trata de un ejercicio, de una introducción, la idea es que nos comencemos a ejercitar. Y hoy nos vamos a ejercitar en un texto bíblico. ¿Ok? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso del 7 al 8. ¿Ya estamos ahí? Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, primero a Timoteo 4, del 7 al 8. Dice, pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo,
porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Wow. Realmente yo nunca había visto este texto así con toda la claridad que lo estoy viendo en esta mañana. Dice, ejercítate en la piedad. Está hablando a ti. Por sí mismo, por nosotros mismos, debemos ejercitarnos. Si bien es cierto, como lo dijo nuestro hermano Jorge el domingo pasado, esto es una obra sinergista, donde nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos que ser intencionales en abrir las páginas de nuestra Biblia, en orar, en venir a la iglesia, a adorar al Señor de forma corporativa. Pero también el Señor pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Es una obra sinergista, hermanos. ¿Se entendió eso? Amén. La disciplina, como lo dije anteriormente, debe tener un rumbo. Si no tiene un rumbo, entonces presuponemos que debe ser o es un trabajo demasiado pesado. Debe tener un norte, debe tener un rumbo. Ya dijimos que nuestro norte, nuestro rumbo es parecernos a Cristo. Ok. Vamos a imaginarnos una escena en este momento. Vamos a imaginarnos a un niño de 6 años que es llevado por su madre a la escuela de música. Todas las tardes, después de la escuela, y llevado por su madre, caminaba encorvado a la sala y rasguea las canciones que tiene que practicar, pero que no le gustan. Mientras mira, un poco descontento, a sus compañeros y amigos que juegan béisbol en el parque al otro lado de la calle. Así como este niño va a la escuela de música, sin rumbo, encorvado, casi que arrastrado por su madre, nosotros, mis queridos hermanos, llevamos a cabo la disciplina. Y cuando esto pasa en nuestras vidas, es una disciplina sin rumbo, es un trabajo pesado. Ahora imaginemos que a este niño lo visita un ángel mientras él practicaba la guitarra. El niño tuvo una visión y es transportado al teatro, a uno de los teatros más espectaculares que hay sobre la tierra. Podemos hablar del Teatro Ópera de Sydney, en Australia. El ángel le muestra a un guitarrista virtuoso que está dando un concierto. A este niño, por su edad, generalmente le aburre la música clásica, pero este niño está asombrado por lo que ve y escucha. Los dedos del músico bailan sobre las cuerdas con fluidez y elegancia. Este niño piensa en lo ineptas y toscas que se sienten en sus propias manos cuando detienen y vacilan sobre las cuerdas de su guitarra. El virtuoso músico mezcla notas nítidas y altas en un aroma musical que flota desde su guitarra. El niño recuerda la disonancia monótona e irritante que sale torpemente de las suyas. Este niño está cautivado, su cabeza se inclina hacia un costado mientras escucha, absorbe todo. Nunca imaginó que alguien pudiera tocar así la guitarra. El ángel le pregunta a este niño, ¿qué te parece? El niño responde, wow, espectacular. La visión del niño se esfuma y el ángel está nuevamente en pie delante del niño en la sala de su casa. El ángel le pregunta al niño, el ángel le dice al niño, el músico maravilloso que viste eras tú, Kevin, dentro de algunos años. Luego el ángel señala la guitarra y dice, pero tienes que practicar todo lo que tengas en tus manos. De pronto el ángel desaparece y el niño se encuentra solo con su guitarra. Creemos nosotros que la actitud del niño
hacia la práctica de la guitarra, ¿será diferente ahora? Por supuesto que sí. El ángel le dijo, ese eres tú, niño, dentro de algunos años. Pero tienes que esforzarte, tienes que practicar, tienes que tener un rumbo, tienes que tener un norte, tienes que tener una visión para poder llegar a ese teatro donde tú quieres estar o donde vas a estar. Por supuesto que la actitud del niño es completamente diferente. Siempre y cuando recuerde en qué va a convertirse. La disciplina de este niño tendrá un rumbo, una meta que lo encaminará hacia su futuro. Es cierto, implicará un esfuerzo, pero difícilmente podría llamársele trabajo pesado cuando se trata de la disciplina en la vida cristiana. Muchos creyentes se sienten como este niño con respecto a la práctica de la guitarra. Es una disciplina sin rumbo. A veces leemos la escritura y no tenemos presente el motivo por el cual o el propósito por el cual nosotros estamos leyendo la escritura. Y si hay algo en mis objetivos con el cual quiero que se queden en esta mañana, es que siempre que abramos las páginas de la escritura, tengamos siempre en mente que el propósito por el cual nosotros abrimos la escritura es para parecernos a Cristo, a nadie más. A nadie más. Cuando nosotros tenemos esta actitud de Kevin, que lo llevaban de la mano, encorvado hacia la práctica de guitarra, estamos sin rumbo. Somos igual que él sin rumbo. Entonces, en esa medida, la oración, mis queridos hermanos, es una amenaza, es un trabajo pesado para nosotros. El valor práctico de meditar en las escrituras parece incierto. El verdadero propósito de una disciplina como el ayuno a menudo es un misterio. Para tener unas disciplinas con un norte o un rumbo, tenemos primero que entender en qué nos vamos a convertir. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. El plan eterno de Dios asegura que cada cristiano al final llegará a ser como Cristo. Seremos transformados cuando Cristo venga, de manera que seremos como Él. En la primera carta de Juan 3, del 2 al 3, dice lo siguiente: queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no sé todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque le veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Tenemos que purificarnos, hermanos. Y esto solamente se logra si practicamos las disciplinas espirituales. Hermanos, todos, o la mayoría que estamos aquí, hemos nacido de nuevo. ¿Por qué se nos olvida con frecuencia esto? Gracias a la providencia del Señor, hoy estamos tratando estos temas. Porque reconocemos que en nuestra condición pecaminosa, estos temas se nos olvidan. Se nos olvidan el propósito por el cual debemos tener siempre presente estos temas. Entonces, mis queridos hermanos, si seremos como Cristo cuando Él venga, entonces, ¿por qué hablar de disciplina espiritual? Si Dios ha predestinado que seamos como Cristo, ¿en dónde encaja la disciplina? Aunque Dios nos concederá la semejanza a Cristo cuando Jesús vuelva, mientras tanto, Él quiere que crezcamos hacia ella. Hebreos 12:14 dice la siguiente manera: busquen, escuchen bien, busquen la paz con todos. Esto se nos ordenó, pero también dice el texto: busque la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que buscar, hermano? La santidad. ¿Y esto cómo se logra? Poniendo en práctica, mi hermano, las disciplinas espirituales. Esto no viene por arte de magia. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que tener un propósito. No debemos simplemente esperar la santidad, debemos buscarla. Busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Preste especial atención a lo que dice. Sin la santidad, es decir, la semejanza a Cristo o a la piedad, nadie verá al Señor sin importar cuántas veces haya ido a la iglesia, con qué frecuencia lo haya hecho o se haya involucrado en actividades religiosas, ni cuán espiritual crea que es. Nadie verá a Dios sin santidad, hermanos. Esto es crucial. Es crucial entender que no es nuestra búsqueda de la santidad lo que nos habilita para ver al Señor. Más bien el Señor mismo es el que nos habilita para ver al Señor. No las cosas buenas que nosotros podamos hacer. Nosotros no podemos producir la rectitud suficiente para causarle una buena impresión a Dios y ganar la entrada al cielo. En cambio, podemos presentarnos ante Dios únicamente con la rectitud de alguien más. Y ese es Jesucristo, hermanos. Como consecuencia, todos los que se acercan a Dios, confiando en que la persona y la obra de Jesús arreglan su situación con Dios, reciben el Espíritu Santo. Efesios 1, del 13 al 14 dice, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados con propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso nombre. La presencia del Espíritu Santo hace que todos aquellos en los que Él moran tengan nuevos deseos, nuevos anhelos que antes no tenían. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no desea estudiar la palabra de Dios? ¿Habrá alguno en esta sala o habrá alguno de nuestros hermanos o amigos que nos visitan en la red social que no anhela abrir las páginas de la Escritura? La palabra o la Biblia que solía resultarles aburrida o irrelevante tiene nuevos anhelos, como el anhelo de vivir en un cuerpo sin pecado y de tener una mente que ya no sea tentada por el pecado. Ansían vivir en un mundo santo y perfecto, con personas santas y perfectas, y ver al fin al único que los ángeles alaban perpetuamente diciendo, santo, santo, santo. Apocalipsis 4:8. Esto es parte del corazón de todas las personas en las que habita el Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando el Espíritu Santo vive dentro de alguien, esa persona comienza a valorar y a buscar la santidad. De esa manera, como vimos en Hebreos 12:14, el que no se esfuerce por la santidad no verá al Señor. La razón por la que esa persona no verá al Señor en la eternidad es porque ahora no conoce al Señor. Pues quienes lo conocemos reciben su Espíritu Santo y todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo se ven impulsados en buscar la santidad. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta apremiante es que cada uno de nosotros debería hacerse es, ¿cómo entonces debo dedicarme a la santidad? La santidad sin la que no veré al Señor. ¿Cómo puedo llegar a ser más semejante a Cristo? ¿Cuál fue el pasaje que le pedí que recordáramos durante toda mi intervención en esta mañana? 1 Timoteo 4, del 7 al 8.
Recuerden que esto es un ejercicio. Y dentro de mi intervención, durante mi intervención, voy a estar recordando este pasaje. ¿Qué dice este pasaje? Ejercítate para la piedad. ¿Y por qué nos debemos ejercitar para la piedad? ¿Qué dice la Escritura? Porque ¿qué tiene este ejercicio? Si nos ejercitamos en la piedad, ¿qué tiene? Promesa para este tiempo y para el futuro. Entonces, en este texto encontramos una respuesta clara. Disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras palabras, si su meta es la piedad y la piedad es su meta, si el Espíritu Santo mora en usted, pues él hace que la piedad sea su propósito. Entonces, ¿cómo puedo perseguir este propósito? De acuerdo a este versículo, usted y yo nos disciplinamos a sí mismos, a nosotros mismos, para la piedad. Me voy a referir a las formas bíblicas con lo que los cristianos nos debemos disciplinar a nosotros mismos. En obediencia a este versículo, como disciplinas espirituales, sostendré que el único camino a la madurez y a la piedad cristiana pasa por la práctica de las disciplinas espirituales. Haré mayor énfasis en que la piedad es la meta de las disciplinas y que cuando recordamos esto, las disciplinas espirituales se convierten en un deleite, en lugar de un trabajo completamente pesado. ¿Qué son las disciplinas espirituales? ¿Qué son? ¿Cuál es su propósito? Es una pregunta muy interesante. Las disciplinas espirituales, respondiendo a esta pregunta, las disciplinas espirituales, ¿qué son? ¿Cuál es su propósito? Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven, escuchen bien, el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Promueven el crecimiento espiritual. Si nosotros no practicamos estas disciplinas espirituales, nos vamos a ver en un estancamiento espiritual. Por eso hay un lema en los reformados que es reformado, siempre reformado. Esto quiere decir que siempre tenemos que seguir estudiando. Siempre tenemos que seguir estudiando. No nos quedemos con lo que sabemos o con lo que creemos saber. Siempre tenemos que dar una milla más. Siempre tenemos que dar unos pasos más, hermanos. Son los hábitos de devoción y cristianismo que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Las disciplinas podrían describirse de varias maneras. En primer lugar, las disciplinas espirituales podemos decir que son personales, pero también podemos decir que son interpersonales. Aunque se haga énfasis o por lo menos yo estoy haciendo más énfasis en las disciplinas espirituales personales, no podemos apartar o dejar de pensar en las disciplinas espirituales interpersonales. Por ejemplo, nosotros debemos leer las Escrituras a solas. Esas son disciplinas espirituales personales. Pero también debemos escuchar la lectura de la Biblia y estudiar con la iglesia. Esto es una disciplina interpersonal. Los cristianos tenemos que adorar a Dios en privado, es cierto, pero también debemos adorarlo de manera pública, de manera corporativa, con todo el pueblo de Dios. Algunas disciplinas espirituales, por su naturaleza, se practican a solas, como el llevar un diario, al retiro, o también el ayuno, aunque el ayuno también es una disciplina espiritual interpersonal. Otras disciplinas son congregacionales por naturaleza, como fraternizar, escuchar la predicación de la palabra de Dios y la participación de la cena del Señor, todo lo cual requiere la presencia de varias personas. ¿Se dan cuenta por qué nosotros insistimos? Bueno, no nosotros, la Escritura. La Escritura nos enseña que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, hermano, ahí ponemos en función la disciplina interpersonal.
Tenemos comunión los hermanos, participamos de la cena del Señor, participamos de la predicación, fraternizamos con los hermanos. Disciplinas interpersonales. Esto a algunos de nosotros nos puede dar un poco duro, pero tenemos que practicarlas. A veces nos escudamos en decir, no, lo que pasa es que yo soy tímido. Hermano, tenemos que fraternizar con los hermanos de la iglesia. Tenemos que hacerlo. Es una disciplina espiritual y que muchos de nosotros las obviamos. No las tenemos en cuenta. Inmediatamente se acaba el servicio. Perdónenme, por aquí que es más derecho. Excúsenme por la expresión. No, hermanos, tenemos que fraternizar. Tenemos que hacerlo. Tanto las disciplinas personales como las interpersonales son instrumentos de bendición para los seguidores de Jesús y son parte del crecimiento en la piedad, pues la Biblia enseña ambas. Además, Jesús practicó las dos. Y el propósito de practicar las disciplinas es llegar a ser como Jesús. Recordemos siempre esto. De esta manera, la Biblia nos dice al menos en 4 oportunidades que Jesús quedó a solas para orar. Mateo 4:1, Mateo 14:3, Marcos 1:35, Lucas 4:42. Practicando de este modo las disciplinas personales. Pero además, Lucas 4:16 nos dice lo siguiente, que según la costumbre, Jesús entró en la sinagoga en el día de reposo para involucrarse así en las disciplinas espirituales interpersonales. Eso está claro. Jesús practicó las disciplinas personales, las disciplinas espirituales personales, pero también practicó las disciplinas espirituales interpersonales. Él fraternizó con todos. Él estuvo escuchando. Y como dice Lucas, entró a la sinagoga en el día de reposo, involucrándose así también en las disciplinas espirituales interpersonales. Tal vez cada uno de nosotros se incline un poco más hacia las disciplinas que se practican de forma individual o a las que se practican en grupo. Algunos, por ejemplo, quizás piensan que pueden ser todo lo que Dios quiere. Algunos piensan que pueden ser todo lo que Dios quiere que sean aún sin la iglesia local. Este pensamiento no es traído de los cabellos. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Y peor aún, dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito fraternizar con algún hermano. ¿Por qué? Porque yo practico las disciplinas espirituales por sí solo. Eso es un error, hermanos. Eso es un error. Otros quizás se engañan creyendo que pueden progresar espiritualmente lo suficiente si se comprometen mucho en la vida de su iglesia y piensan que de alguna manera su participación en actividades eclesiásticas significativas compensará de alguna manera la falta de una vida devocional. Graso error. Cuidado con eso. Sin embargo, mis queridos hermanos, inclinarnos demasiado hacia nuestra propia predisposición personal nos va a desestabilizar y deformará nuestra búsqueda de la santidad. Los cristianos somos personas, pero también pertenecemos al cuerpo de Cristo. Experimentamos a Dios y crecemos en su gracia por medio de las disciplinas espirituales personales, así como también las interpersonales. Entonces, aunque tratemos de las disciplinas espirituales personales, entienda que la semejanza a Cristo también requiere de la búsqueda de Dios a través de las disciplinas espirituales de forma interpersonal. No dejemos de congregarnos, hermanos. Es un mandato del Señor. Y de esta forma también ponemos en función las disciplinas espirituales. Como segunda medida, las disciplinas espirituales son actividades, no actitudes, son actividades, son prácticas, no atributos del carácter, son manifestaciones de la gracia o fruto del Espíritu, bien como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5 del 22 al 23. Las disciplinas son cosas que usted y yo hacemos
casi a diario, como leer, meditar, orar, ayunar, adorar, servir, aprender, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de practicar una disciplina es, en particular, desde luego no tiene que ver tanto como hacer como ser, es decir, ser como Cristo. Observemos nuevamente lo que dice nuestro texto base. Disciplínate a ti mismo para la piedad. La piedad, ser como Jesús, es el propósito. Pero el camino dado por Dios para ese propósito es a través de determinadas actividades que se encuentran en las Escrituras, conocidas como las disciplinas espirituales. Tercero, la Biblia también sostiene que las disciplinas espirituales que se encuentran en ellas mismas son suficientes para conocer y experimentar a Dios, para crecer en la semejanza a Cristo. Esto es la base de lo que dice 1 Timoteo 3, 16 al 17. Perdón, 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia sostiene que las disciplinas espirituales son suficientes para experimentar a Dios y para crecer en la semejanza de Cristo. Escuchen bien. La Biblia sostiene que en ellas se encuentran todas las bases fundamentales para que nosotros crezcamos a la manera o a la semejanza de Cristo. Los otros métodos que están fuera de la Escritura no corresponden a nuestro crecimiento espiritual, porque nada de lo que esté fuera de la escritura, corresponde o tiene semejanza o tiene algo que ver con nuestro Salvador. Fuera de la Escritura no hay nada que nos haga crecer espiritualmente. Por allá hay algunas disciplinas que se dicen llamar espirituales. Y podemos citar algunas de ellas, pero no me voy a quedar en ellas, porque tengo mucho material y la idea es llevar a cabo todo lo que tengo para decir. Cuarto, las disciplinas espirituales son medios. Escuchen bien. Son medios, no fines. Son medios, no fines. ¿Hay que trabajar en ellas? Sí. ¿Son mecánicas? No. Son medios, no fines. Es decir, el propósito de practicar las disciplinas es la piedad. Y esta es la definición de piedad. Es intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Una conformidad que es tanto interna como externa. Una conformidad creciente al corazón de Cristo y a la vida de Cristo. Esta semejanza a Cristo es el objetivo. Recuerden bien, la semejanza de Cristo es nuestro objetivo. Por lo tanto, nosotros practicamos las disciplinas espirituales, como leer la Escritura, orar, ayunar, venir a practicar aquí, fraternizar con los hermanos. Esta semejanza a Cristo es el objetivo, la razón por la que debemos practicar las disciplinas. Si nuestra práctica no persigue este propósito, el cumplimiento de las disciplinas espirituales, independientemente de lo consistente o enérgico que sea, puede ser inútil y no es más que la cáscara vacía de la piedad. Esta semejanza a Cristo, voy a repetir, siempre será nuestro objetivo al momento de practicar las disciplinas espirituales. Ese es nuestro norte, ese es nuestro rumbo. No seamos como el niño que lo llevaba a su mamá a arrastra a la escuela de música. Más bien seamos ese niño cuando tuvo esta visión, cuando el ángel se le presentó y tuvo esta visión. Ejercitémonos, hermanos, en las disciplinas espirituales. Ese es nuestro propósito. Si nos ejercitamos en las disciplinas espirituales, hermanos,
seremos semejantes a Cristo. Las disciplinas espirituales son el medio para una vida piadosa. Las disciplinas espirituales, escuchen bien, es el medio para una vida piadosa. La característica más importante de cualquier disciplina espiritual es su propósito. La característica más importante de cualquier disciplina espiritual es su propósito. Así como es de poca utilidad practicar las escalas en la guitarra o en el piano, dejando a un lado el objetivo único de tocar música, así también es de poca utilidad practicar las disciplinas espirituales, dejando a un lado el único propósito que las une. Colosenses 2, del 20 al 23, no lo busquemos, pero tengan la referencia bíblica, y primera carta a Timoteo 4:8. Este propósito, el cual siempre debemos tener en mente, es la piedad. Por eso, nuestro texto base nos dice que nos disciplinemos a nosotros mismos para la piedad. Y esto es lo que hicieron algunos hermanos piadosos en la historia cristiana, hermanos. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, las personas piadosas siempre han sido personas espiritualmente disciplinadas. Recordemos algunos: Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, John Bunyan, George Whitefield, Jonathan y Sarah Edwards, Charles Spurgeon, en fin. ¿Cómo estos hombres y estos hermanos, y hermanas desarrollaron semejante reputación para ser piadosos? ¿Será que les vino una unción supremamente espiritual sobre ellos, los cuales los llevó a ser piadosos? No, hermanos. Estos hombres y mujeres que acabo de mencionar, por citar algunos nada más, lograron esa reputación de ser piadosos porque practicaron. Fueron intencionales en practicar las disciplinas espirituales, personales e interpersonales. ¿No les cayó, mis queridos hermanos, una unción de santidad desde el cielo? Quizás sea cierto que el Señor los bendijo a estos creyentes en cuanto a la productividad de su ministerio, de manera que a otros no les ha concedido. Pero desde el punto de vista de la sumisión a Cristo, avanzaron como lo hacen todos y cada uno de nosotros, por medio de las disciplinas. Según mi propia experiencia cristiana, puedo decir que jamás conocí a un hombre o a una mujer que llegara a la madurez espiritual sin practicar las disciplinas espirituales. La piedad se logra por medio de la disciplina. Hermanos, y el primero que es indisciplinado en todas estas disciplinas es el que hoy está puesto delante de ustedes. Por eso fue tan confrontador este tema para mí. Porque si bien es cierto, podía leer la escritura, pero no tenía un propósito, no tenía una finalidad, no tenía un objetivo claro en mi mente. Tal vez era como ese niño que lo llevaron a rastra en primera instancia a tocar las notas de su guitarra. Tal vez lo hacía, tal vez yo lo hacía para no quedarme atrás. Tal vez yo lo hacía para que mi esposa me viera. Tal vez yo lo hacía a regañadientes. Tal vez yo lo hacía porque me tocaba. ¿Cuántos de nosotros no estamos en esa misma condición, hermano? ¿Cuántos de nosotros no estamos en esa misma condición? Se me olvidaba que al único que yo le tengo que rendir cuentas en cuanto a la producción de mi disciplina es al Señor.
Yo no quiero parecerme a ninguno de estos hombres que acabo de mencionar. Yo quiero parecerme al Señor. En mis debilidades, con mis luchas, quiero parecerme a Él, hermanos. Dios utiliza 3 métodos para que nosotros practiquemos las disciplinas espirituales. El primer método es con las personas. Proverbios 27, 17 dice, el hierro se afila con hierro. Así un amigo se afila con su amigo. A veces Dios usa a nuestros amigos para que nos enfoquemos en una vida más semejante a Cristo. ¿A quién no le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A veces usa a nuestros enemigos para pulir nuestros bordes ásperos e impíos. Escuchen bien, a veces Dios usa a nuestros enemigos, que de parte hay que aclarar, nosotros no deberíamos tener enemigos. Ahora, aquel que se pronuncia a sí mismo como enemigo de nosotros, ya ese es el problema de él, pero nosotros no deberíamos tener enemigos. No deberíamos. Esa es la regla. A veces Dios usa a nuestros enemigos para pulir nuestros bordes ásperos e impíos. Pero también utiliza a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes, a nuestros maestros, a los vecinos, a los pastores. Dios nos transforma por medio de estas personas. Él utiliza 3 métodos. El primer método es la persona. El segundo método, mis queridos hermanos, son las circunstancias. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Las manos de la divina providencia usan las presiones económicas, las condiciones físicas e incluso el clima para estimularnos o para estimular a sus elegidos hacia la santidad. Utiliza Dios también las circunstancias, hermanos, para estimularnos hacia la santidad. Pero el tercer método que Dios utiliza para disciplinarnos es el siguiente. Es por medio de las disciplinas espirituales. La diferencia entre este método y los dos anteriores es que cuando Dios usa las disciplinas, obra fundamentalmente, escuchen bien, de adentro hacia afuera. Dios trabaja contigo hacia adentro y tú vas a exteriorizar ese trabajo que Dios ha hecho con tu vida. Cuando Dios utiliza las disciplinas espirituales, está trabajando de adentro hacia afuera, cosa que no hacen los otros 2 métodos anteriores. Cuando nos transforma por medio de las personas y las circunstancias, el proceso funciona principalmente de afuera hacia adentro. Las disciplinas espirituales también difieren de los 2 otros métodos de transformación en el hecho de que Dios nos concede una mayor medida de elección en cuanto a la participación en las disciplinas. Muchas veces tenemos poca capacidad de elección en cuanto a las personas y las circunstancias que Dios pone en nuestra vida, pero debemos decidir, por ejemplo, si hoy leeremos la Biblia o ayunaremos. Así que por un lado reconocemos que hasta la autodisciplina más férrea por sí misma no nos hará más santos, más bien puede hacernos más parecidos a los fariseos. El crecimiento en la santidad es un regalo de Dios. Juan 17:17. Primera a los Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 12:11. Por otro lado, eso no significa que no tenemos que hacer nada para procurar la santidad, más que vivir la vida que queremos. Lo que tenemos que hacer es disciplinarnos a nosotros mismos con el fin de alcanzar la piedad, ejercitando las disciplinas espirituales que Dios nos dio como el medio para recibir su gracia y crecer a la semejanza de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1, del 28 al 29. Alguien que me ayude, por favor.
Colosenses 1 del 28 al 29. ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Qué dice? Ok, amén. El apóstol Pablo ilustró cómo en estas dos cosas, el esfuerzo cristiano y la obra de Dios, pueden darse simultáneamente en la persona en la que mora el Espíritu Santo. En este texto, Pablo habla de su trabajo para ayudar a los creyentes a llegar a ser perfectos en su relación con Cristo, declarando: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño y apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Observemos que Pablo dijo que él mismo trabaja duramente, pero luego afirma que la energía para esta lucha proviene del Señor. El hecho de que Pablo tuviera el deseo y el poder para el ministerio era completamente por la gracia de Dios. Si de su trabajo resultaba algún fruto perdurable, Pablo le daba toda la gloria de Dios. Así son las disciplinas espirituales, hermanos. La gracia de Dios produce el deseo y el poder para ellas. Pero los cristianos deben practicar personalmente las disciplinas. Por ejemplo, el hambre profunda e insaciable por la Biblia es un don de Dios, pero somos nosotros, escuchen bien, quienes tenemos que dar vuelta a las páginas y leer las palabras. Dios no arrastra nuestro cuerpo pasivo y lo pone frente al escritorio, ni hace que nuestras manos abran la Biblia, ni hace girar nuestros ojos de un lado para el otro por las páginas de la Escritura, sin ningún esfuerzo de nosotros. Dios no hace eso, hermano. Por eso tenemos que ser intencionales en procurar la santidad. Busquemos la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Una historia que ilustra otra manera de pensar en el rol de las disciplinas espirituales está en Lucas 19, del 1 al 10. No lo vamos a leer, tengan la cita. Este es el famoso relato de la conversión de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Zaqueo, todos sabemos que era bajo de estatura. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos sabemos que Zaqueo era bajo de estatura. Zaqueo no podía ver a Jesús entre la multitud, así que se adelantó y se subió a un árbol de sicómoro para ver a Jesús cuando pasara. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y llamó a Zaqueo por su nombre y le dijo que bajara. Ambos se fueron a la casa del cobrador de impuestos, donde él creyó en Jesús para su salvación y decidió entregar, escuchen bien, decidió entregar la mitad de sus posesiones a los pobres y devolver con intereses todos los impuestos que había tomado de forma ilegal. Ahora pensemos en las disciplinas espirituales como maneras en las que podemos ponernos espiritualmente en el camino de la gracia de Dios y buscarlo. Así como Zaqueo se colocó físicamente en el camino de Jesús y lo buscó, el Señor, por medio de su Espíritu, todavía recorre ciertos caminos que Él mismo ha ordenado y revelados en la Escritura. A estos caminos los llamamos disciplinas espirituales. Y si nos ponemos en ellos y lo buscamos a Él allí por fe, podemos esperar encontrarlo. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia o cuando nos decidimos, o cuando nos dedicamos a cualquiera de las disciplinas, mirando por fe a Dios, a través de ella podemos experimentar a Dios, así como sucedió con este cobrador de impuestos. Lo encontraremos dispuesto a tener misericordia con nosotros y a tener una comunión con nosotros. Mi hermano, las disciplinas espirituales es el camino que Dios ha ordenado para que nosotros nos pongamos espiritualmente frente de Él, al frente de Él. Esto no es un tema menor, hermanos. Las disciplinas espirituales no son un tema menor. Si bien es cierto, son prácticas que deben salir de un corazón transformado. A veces se nos olvida, a veces olvidamos o no tenemos en cuenta el objetivo de estas prácticas espirituales.
Es el camino que Dios ha ordenado que nosotros transitemos. La voluntad de Dios, las disciplinas espirituales son la voluntad de Dios para los cristianos. En Lucas 9:23 podemos ver en estos versos, se nos dicen como un discípulo, ¿qué significa un discípulo de Jesús? Por lo menos en estos versos entendemos, por lo menos, que tenemos que aprender de él y seguirlo. Eso es lo que hicieron los 12 apóstoles. Siguieron a Jesús a todas partes. Y mientras lo hacían, aprendían de él. Pero seguir a Jesús se requería disciplina, hermanos. Disciplina. Seguir a Jesús se requiere disciplina. Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Pero ¿cuántos de nosotros ponemos en función estas disciplinas, este camino que Dios ha ordenado para encontrarlo a Él? Para encontrarlo a Él. ¿Somos un seguidor disciplinado del Señor? Es una gran pregunta que debemos responderla cada uno de nosotros para sí mismo. En conclusión, mis queridos hermanos, es peligroso descuidar las disciplinas espirituales. El peligro más grande de descuidar las disciplinas espirituales es el de pasar por alto a Dios para siempre. No porque la devoción personal le consiga a alguien un lugar en el cielo, sino porque es lo que caracteriza a los que se dirigen hacia allá. Leo nuevamente eso. Las disciplinas de cuidar, las disciplinas espirituales es el peligro más grande que puede tener un hijo de Dios. Porque al descuidarla es como si pasara por alto a Dios para siempre. No porque la devoción personal le consiga a alguien un lugar en el cielo, sino porque es lo que caracteriza a los que se dirigen hacia allá. En otras palabras, algunos que fracasan en practicar las disciplinas las descuidan simplemente porque no las desean y no las desean porque no tienen hambre de Dios. No conocen a Dios, por lo que los medios divinos para experimentar y disfrutar a Dios personalmente no les son atractivos para ellos. Las disciplinas espirituales son deberes religiosos tediosos para aquellos que deben aguantar tampoco como su conciencia o reputación se los permita. No un banquete de Dios. Para ellos no es un banquete de Dios en el que su alma hambrienta anhela alimentarse lo más posible. Para los que sí conocemos al Señor por medio del Evangelio de Cristo, existe otro peligro de descuidar las disciplinas espirituales. El fragmento de la pluma de un escritor anónimo dice lo siguiente: nunca se ha logrado, escuchen bien, nunca se ha logrado nada sin disciplina. Y muchos atletas y muchos hombres se han echado a perder porque abandonaron la disciplina y se volvieron cada vez inactivos, cada vez perezosos. Venimos a la iglesia y no sabemos qué venimos a hacer. Leemos la escritura y no sabemos cuál es el propósito de leer las escrituras. Amados hermanos, Dios nos ha mandado a caminar. Él ha trazado un camino por el cual nosotros debemos caminar. Y en este punto son las disciplinas espirituales. No tengamos en poco, hermanos, estas disciplinas espirituales. Tengamos en mente siempre cuál es el propósito, la finalidad de practicar, de poner por obras estas disciplinas espirituales. No seamos como otros que oran,
meditan en la palabra, ayunan, sin saber cuál es el fin de estas prácticas o disciplinas espirituales. Amén. Hermanos, vamos al tiempo de las preguntas y después oramos. Si hay alguna pregunta. El tiempo no nos da, hermano. Tenemos que correr mucho. Yo que hablo bastante, más corro, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermano Michael. ¿Se podría dudar de la salvación de una persona si no tiene esta práctica de disciplina espiritual? Bueno, esta pregunta es muy interesante. ¿Se puede ser piadoso sin practicar esas disciplinas espirituales? ¿No o sí? No. ¿Se puede ser piadoso sin practicar estas disciplinas espirituales? En lo concerniente a la escritura, no, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si una persona no es piadosa y no practica de conformidad a lo que acabamos de enseñar o de estudiar, podemos decir que una persona es salva. Sí, por supuesto que sí. La salvación es del Señor. La salvación viene del Señor. ¿Ya? Podemos mirar, mis hermanos, de que una persona, si no practica estas disciplinas espirituales, ha obviado muchas cosas. Pero hoy esa persona puede tener en cuenta el propósito por el cual estas disciplinas han llegado a su vida. El Señor la salvó. Pregunto, ¿el hombre de la cruz que estaba a uno de los lados del Señor fue salvo o no fue salvo? ¿Practicó las disciplinas? ¿Se arrepintió? La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Entonces, si nosotros ponemos en práctica, recordemos que estas prácticas es para acercarnos más al Señor, para ser como Cristo. ¿Ya? Estas disciplinas nos acercan más al Señor y tenemos que ponerlas en función día tras día, todos los días. Mientras estemos de este lado de la gloria, hermanos, tenemos que poner en función estas prácticas espirituales. Amén. ¿Otra pregunta, hermana? Vamos, sólida, ¿verdad? Así es. Vivirá el hombre. Amén. Así es. Así es. Así es, mi hermana. Así es. Quiero añadir algo también respecto a lo que me dice. Claro, mi hermano. Creo que alguien, la gracia de Dios, no, somos algo no por las obras, ¿verdad? Pero que también tienes de alguna manera cuidado. Gracias, salvación. Definitivamente. Pero Dios está comprometido, salvado. Yo creo que nos daría una seguridad en ver que Dios nos está conduciendo a practicar la disciplina. Claro, por supuesto. Definitivamente. Una persona, ciertamente comparto lo que usted dice, pero está en un lugar peligroso. Por supuesto. Que no practica la disciplina y simplemente por fe recibe el que claro, y yo lo acabo de acotar. Es peligroso descuidar las disciplinas espirituales. No solamente para nosotros, para todos, descuidar las disciplinas espirituales. Mi hermano, acabo de leer un escritor anónimo que dice que no ha visto a nadie progresar sin tener disciplina.
sin tener disciplina. Entonces nosotros tenemos que, y esa es la consigna de nosotros, ser disciplinados. En la manera en que nosotros nos vayamos disciplinando, hermano, déjeme decirle que más nos vamos a parecer al Señor. Más nos vamos a parecer al Señor. El carácter de Cristo va a ser formado con todas estas disciplinas espirituales si las ponemos en marcha. El carácter de Cristo en nosotros, no el carácter de nosotros, sino el de Cristo, hermano. Ahí está Gálatas 5:22. Ese amor, esa benignidad, todas esas cosas se formarán siempre y cuando nosotros llevemos a cabo todas estas disciplinas espirituales. Amén. Jesús, mi hermano. Claro, mi hermano. La base. La piedad. Y ahí en esa línea está todo el evangelio. La verdad comienza cuál es el evangelio. Y ese evangelio tiene un impacto en esa vida. Entonces, porque lo digo, porque muchas personas se centran en la piedad, no haga o no toma, no haga esto. Exacto, así es. Entonces, en el contexto de primera de Timoteo, la piedad tiene que ver con conocer el evangelio de la vida. Él era el primero. Así es. Así es, mi hermano, gracias por tu aporte. Es una gran verdad. Debemos ejercitarnos en buscar eso. Buscar la piedad de una manera intencional, externa. ¿Entiendes? Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir la escritura. Dios no va a pasar las páginas de la escritura por nosotros. No seamos tan perezosos en pensar una cosa como esa. Busquemos la piedad. Busquémosla, hermano. Busquémosla y a través de esta disciplina seguramente la vamos a hallar. Amén. Oremos. Padre Rey, te damos gracias, Señor, por la bonita oportunidad que nos diste hoy, en esta mañana, mi Rey, de poder estudiar, Señor, a grandes rasgos, porque es importante disciplinarnos, Señor, porque es importante, Padre, tener objetivos claros, tener un norte claro, un rumbo definido, Señor, al momento de poner en práctica estas disciplinas espirituales, mi Rey. Padre, gracias te damos por tus misericordias, porque hoy nos enseñaste, Señor, a través de tu palabra, que debemos ejercitarnos, Señor. Que así como muchos de nosotros nos podemos ejercitar físicamente, mi Rey, de manera intencional, para cuidarnos, Señor, así también de manera intencional y para cuidarnos, Señor, para no darle alimento a la carne, Señor, debemos también, Señor, ser intencionales en buscar tu presencia por medio, Señor, de estas prácticas espirituales. Ayúdanos, Señor, día tras día a disciplinarnos en ella, a tener, Señor, el enfoque ideal por el cual, Señor, debemos hacerlo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Hermano Cristian. A mis hermanos, Dios no solo nos salvó, sino que nos dio medios de gracia para santificarnos, para perseverar en esto de la fe. Quiero añadir un texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, que dice, Pablo a Timoteo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Me quiero enfocar en el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiero dar a entender con este texto o qué quiero enfocarnos? O sea, nosotros como creyentes debemos evitar esa apariencia de piedad, esa falsa piedad. Es como cristianos muchas veces aparentamos que somos los más espirituales, que leemos más que todo el mundo, pero estamos viviendo una vida de apariencia. Entonces, estas cosas debemos evitarlas nosotros como cristianos. Bueno, algunos anuncios, mis hermanos. Número 1, que seamos prudentes y guardemos todos los protocolos de bioseguridad. A pesar de que estén llegando las vacunas, debemos seguir guardando estos protocolos para salvaguardar nuestra vida como tal. Y recordarle que los días miércoles estamos teniendo nuestro servicio de oración congregacional y estudio de la confesión de fe. Este miércoles nos corresponde el párrafo número 5 del capítulo número 3 del decreto de Dios. También recordarles que los domingos nos estamos reuniendo desde las 9:20 de la mañana hasta las 2:30 o 12 del mediodía. Y por último, quiero recordarles la canasta del amor. Si algunos hermanos tienen a bien traer alimentos no perecederos, pueden comunicarse con nuestra hermana Blanca y entregárselo. Tenemos 15 minutos, mis hermanos, de receso.